En los últimos días, la sociedad dominicana ha estado observando la violencia en sus peores formas. Nosotros, en la versión noticiero, las hemos presentado para ustedes y en los últimos días he estado en ambientes en donde la gente me pregunta, tratando de encontrar respuestas que lamentablemente no podemos dar. Violencia, salud mental, muchas necesidades en la sociedad. Temas como estos: una niña de 6 años decapitada por su madre. Génesis Lugo, otra madre que se lanzó del 4º piso con su niña de solo 5 años. Penélope Pérez, un caso en Moca, ella hirió a su hija de 9 años en la cabeza con un cuchillo. Una mujer en Santiago paga 4 millones para que sicarios maten a su esposo. Yafreisi Santos, una mujer joven apresada porque mató a su esposo en Montecristi. María, una mujer de Palo Blanco en Dajabón que maltrataba, o mejor dicho, era maltratada y mató a su esposo. 4 hijos de por medio. Lucía Hernández mató a machetazos en el Ratonal de San Francisco de Macorís a su esposo. Señores, esto de verdad es inédito en la sociedad. Nuevas formas de violencia que detonan en explicaciones que tendremos que buscar. Así que quiero saludar en este momento a la psicóloga clínica Nadiesca Núñez, es especialista en los fenómenos conductivos conductuales. Y entiendo que de esto tenemos que hablar ahora. Así que Nadiesca, te saludo. Gracias por venir, amiga. El placer es mío estar contigo, con las personas que nos hacen el honor de acompañarnos en este programa. Estamos ante estos fenómenos, literalmente fenómenos que he visto. Y quisiera preguntarte, ¿qué factor puede llevar a una madre a quitar la vida de su hija? Ahí pudieron darse en cada caso condiciones distintas, pero viendo estos expedientes, ¿qué pudiésemos encontrar? Mira, la psicología, a diferencia de la comunicación, es un elemento particular, porque es subjetivo. Entonces tendríamos que ver estos patrones, estas historias. ¿Qué pasó con esta mujer? Cuando vemos el caso de esta madre que se lanza de un 4º piso, vemos la historia de cómo el papá decía a través de los medios de comunicación que la había llevado a esta mujer a buscar ayuda psiquiátrica y que no había sido tratada de la manera correcta. Lo que vemos son manifestaciones de algo que se llama depresión mayor. Una depresión, un trastorno mental puede llevar a alguien a cometer este tipo de situaciones, sí puede. Ahora, tenemos casos distintos, como es el caso recientemente de esta madre que decapita a su hija, bajo condiciones bastante extrañas, porque cuando la vemos a ella hablar, vemos como un movimiento, no vemos esta tristeza, esta congoja que deberíamos ver en una madre, aunque esté defendiendo su posición de no haber sido ella. Y eso nos lleva a tener múltiples inquietudes. Estamos hablando de alguien con algún trastorno psicopatológico, algún trastorno de personalidad, pero entonces vemos su historia y vemos que era una persona cristiana, insertada en la sociedad, adaptativa. Entonces, no encajan general, los números. No encajan ni en el contexto psicológico, ni en el contexto de lo que se está trabajando a nivel de justicia. Entonces, definitivamente tenemos que quedarnos con lo básico. Tenemos trastornos mentales que en este momento están fuera de control. ¿Existe alguna coincidencia en los perfiles de estas mujeres que se han visto tentadas a manifestar una cruel violencia así? Bueno, definitivamente, con excepción del caso de la madre que decapitó a la hija, vemos el mismo patrón repetido: vulnerabilidad económica, bajo nivel educacional, dificultades en cuanto al contexto social donde estas mujeres se desarrollaban, relaciones interpersonales, en este caso de pareja, donde se veían vestigios claros de abuso en algunos casos. Entonces, vemos parámetros distintos en situaciones distintas. No es lo mismo hablar de una madre que se quita la vida con su hija que hablar de una mujer que le quita la vida a su pareja, porque estamos viendo patrones distintos. Cuando hablamos del primero, podemos ver trastornos mentales claros. De hecho, cuando nosotros estuvimos todo este fin de semana asistiendo a través de las noticias, ¿qué pasó con esta madre? Médico, militar. Y tú dices, pero todo el mundo habla bien de ella. Es una mujer socialmente funcional. ¿Qué ocurre? Pero vimos cómo ella expresaba. Yo no sé si tú pudiste darte cuenta de esta mujer tranquila, con unas conductas que aparentaban hasta frías. Yo no hice nada, yo no tengo nada que ver con eso. Yo estaba orando y de repente yo caí en un trance. Entonces tú te quedas mirando y piensas, ¿y qué ocurrió realmente? Porque hay pruebas de que nadie entró. Pero estamos hablando de una madre que al final se encuentra una hija decapitada. Estamos hablando de algo horroroso. Seguro. Entonces sí, fue muy acertado lo que un psiquiatra
mencionó a través de los medios de que primero se necesitaba hacer una evaluación psiquiátrica a esta mujer. Eso es válido. Tenemos una crisis de salud mental en nuestro país, Adi, y estamos siendo muy ligeros en el trato que le estamos dando a esta situación. ¿Verdad? Tengo la impresión de que estamos minimizando el daño que todo esto le está haciendo a la sociedad. Estamos minimizando y estamos cualquierizando, porque creemos que somos un país muy divertido y que las cosas se resuelven con tomar, con divertirse, con hacer una fiesta. Sin embargo, fíjate, la semana pasada estábamos felices como país celebrando la medalla de oro de Mary Lady. Y el fin de semana nos estábamos sumergidos todos dentro de esta dinámica de dolor colectivo, porque es un dolor colectivo lo que estamos viendo. Estaba verificando, por ejemplo, el año pasado 51 mujeres fueron ultimadas por sus maridos en feminicidio y 11 hombres fueron asesinados. Eso fue sin precedentes, porque antes de esto solo se veía que era el hombre el que mataba. Hoy día hay una licencia donde las mujeres de una forma u otra dicen, yo no me voy a dejar matar. Mejor yo mato. O mejor yo mato. ¿Debemos llegar? ¿Es esa la solución de esta condición? No. Tiene que haber un proceso de investigación, tiene que haber un proceso de que la justicia diga, la justicia está aquí. Pero ¿qué pasa? Que muchas mujeres con temas de abuso y maltrato en cualquiera de sus índoles dicen, yo no voy a ir a la justicia porque mi caso es engavetado. Muchas de ellas tienen que ir ellas mismas delante de los hombres que la están acosando. Muchas de ellas no tienen ni siquiera el cuidado porque ellos no respetan las órdenes de alejamiento. Nadiezka, ¿será que estos fenómenos de feminicidios que cada vez son mayores en número promoverán que las mujeres se defiendan de esta manera? Bueno, si eso continúa en este camino, estamos hablando de una pandemia de crímenes, entonces lo que vamos a tener, porque cuántos hombres abusan de las mujeres de manera física, psicológica, económica en nuestro país. Eso es un fenómeno, tristemente, una marca país negativa, Seguro porque que estamos dentro de los países con mayores índices permanentemente por años. Entonces, si a partir de hoy las mujeres dicen la única manera de yo defenderme y de evitar el abuso y el daño es matándote, como pasó con esa mujer que decía que este hombre ya había llegado a abusar y a maltratar de su hija, y eso colmó el vaso. Cuando me haces el abuso a mí, bueno, lo tolero por un tema de codependencia, por situaciones económicas, por lo que quieras poner. Hay rasgos en el ser humano que lo predisponen a desarrollar ese tipo de abuso que se llaman esquemas, patrones de pensamiento que me hacen tolerarlo. Y eso es un tema psicológicamente aún más profundo. Entonces, nuestro país tiene que despertar, tiene que haber una respuesta. La justicia tiene la obligación de dar unas respuestas para que estas mujeres se sientan protegidas y sientan que hay otro mecanismo de cómo sanear esta situación. ¿Qué rol juegan el estrés y la depresión para que la gente no pueda canalizar adecuadamente esas emociones tristes? Mira, ambos son trastornos mentales. Cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno mental mayor que tiene diferentes tipos y que se va desarrollando basado en factores predisponentes que un ser humano tiene. No todo el mundo desarrolla depresión. Desarrolla depresión personas que tienen alguna condición y que además fueron expuestos a condiciones sociales. La pérdida de algo significativo en tu vida. Cuando vimos, por ejemplo, para ir dándole ejemplo, esta mujer que se arroja de un cuarto piso con su hijita en los brazos, tú dices, ¿qué pasó? Porque lo normal era que las personas se quitaran la vida a ellos. ¿Qué era lo que esta mujer pensaba que le podía pasar a su hija en su ausencia, que decide quitarse la vida con ellas? Si te das cuenta, estamos hablando de patrones profundos, dolorosos. ¿Hay salida para esto? Sí, de hecho, en nuestro país es uno de los países con un contexto de tratamiento psicológico y psiquiátrico más puntuales. ¿Cuál es el problema, Ades? Que muchos de estos tratamientos son costosos. Sí. No todo el mundo tiene acceso a ir a un buen psicólogo, no todo el mundo tiene acceso a ir a un buen psiquiatra. De hecho, después que vas al buen psiquiatra tienes que pagar por una buena psicofarmacología, que no todo el mundo tiene el acceso a ella tampoco. Entonces, bueno, a nivel de salud pública se dan estos medicamentos, sí, pero ¿qué tú tienes que hacer para conseguir una cita? ¿Cuánto tiempo tiene que tardar? Nuestro país no cuenta, que es uno de los problemas mayores, con instituciones de readaptación a nivel de salud mental. Eso es gravísimo. Wow. ¿Tú te acuerdas del famoso 28? El Hospital Padre Villini, claro. Entonces, hoy día hay un solo centro
que tiene ese tipo de cobertura de salud mental, muy buena, dicho sea de paso, pero ¿cuántas personas pueden ellos tratar allí? Entonces, demasiado limitado para una realidad tan necesitamos desbordante ya. Un despertar. Muy desbordante. Nadiesca, ¿qué elementos debería uno olfatear cuando alguien en el entorno o uno mismo está entrando en crisis para intervenir? Mira, lo primero es que la salud mental da rasgos muy claros de ver. Esa señora, por ejemplo, que se quitó la vida con su hija, su esposo te dice las cosas que ella fue haciendo. Esas personas dicen cómo se sienten. Hay un tema de desesperanza y la desesperanza se comunica de una manera u otra. Yo te digo, la vida no tiene sentido, ¿para qué seguir adelante? ¿Y cómo lo hago? No tengo salida. Hay expresiones verbales, pero también hay expresiones no verbales. Hay personas que se aíslan del contexto social. De hecho, para la depresión, la terapia por excelencia se llama activación conductual. Las personas necesitan ver que hay otras formas de ver la situación que tú estás viviendo, que no es necesariamente ese pensamiento rumiante de dolor que tienes. Entonces tenemos que observarlo y no podemos dar por sentado que no, los famosos paradigmas, es que las personas que dicen que se van a matar nunca se matan. Eso es mentira. Hay personas que dicen que se van a morir. De hecho, los estudios dicen que las personas cuando se van a suicidar dan alguna indicación en el contexto social de que quieren hacer esto. Entonces, sí hay indicadores, usted tiene que abrir los ojos, usted tiene que ver qué pasa con las personas alrededor suyo y hay mecanismos de buscar ayuda, se puede. Si usted no tiene los recursos económicos, vaya a nivel popular, a nivel público. Hay psicólogos, hay psiquiatras y en primera instancia, después que la persona ya está regulada de manera psicofarmacológica, pues ya tenemos una parte del camino recorrido. Luego es que la misma familia se convierte en una especie de sombra de observación que escucha y ve lo que esa persona está haciendo. Finalmente, y esto va para tu área de manera especial, ¿qué tan efectiva es la terapia cognitiva conductual para uno abordar a personas que están destruidas por algunas experiencias traumáticas? Bueno, de hecho la terapia cognitivo-conductual para los años 50 se crea para trastornos clínicos. ¿Qué son trastornos clínicos? Depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Trastornos mentales que no son necesariamente crónicos, como la esquizofrenia, por ejemplo, y que no son tan evidentes como pasa con estos que te acabo de mencionar. Entonces, ¿qué hace la terapia cognitivo-conductual? Es muy simple. Ella plantea que en todo trastorno mental subyace un deterioro del pensamiento. Entonces, la terapia cognitivo-conductual modifica el patrón de pensamiento. Mi vida no tiene sentido. ¿Para qué seguir adelante? No lo voy a poder hacer, nunca lo voy a lograr. Entonces, la terapia interviene la forma como yo pienso para modificar la forma como me sienta. Y a partir de ahí podemos ver cambios. Hay personas que sanan de manera total de depresión, de ansiedad y de cualquiera de estos trastornos mentales. ¿Qué le dirías a una persona que sabe que necesita buscar ayuda, pero justamente tiene miedo de ser estigmatizada y no se está mirando? Hay ayuda disponible. Puedes ir a un hospital público si no tienes los medios. Si tienes algún problema en la dinámica social porque tienes miedo de que te tachen de una manera u otra, existen excelentes terapeutas en nuestro país. Una de las principales prerrogativas que tiene un terapeuta es la confidencialidad. Hay alguien que te puede escuchar y que tiene las herramientas para guiarte. No tengas miedo. Si no tienes acceso porque tal vez estás en un campo, en un lugar muy retirado y no tienes los recursos, bueno, pues vamos a dar algunas técnicas básicas. Si te sientes muy triste, dice, esto es importantísimo, es una persona que está muy triste y tiene más de 15 días sintiéndose así, la mayor parte del día. ¿Está comiendo muy poco o está comiendo demasiado? ¿Duerme mucho o duerme muy poco? Y esta sensación no es producto de alguna medicación que esté tomando recientemente, posiblemente sufre de un trastorno depresivo. Entonces, por excelencia, tienes que cambiar lo que estás haciendo. Si estás encerrado en tu cama y no te quieres levantar, levántate, date un baño. Haz cosas que normalmente hacías porque perdemos la noción de la alegría por las cosas que hacíamos antes. Entonces, esa es una técnica básica.
Haz lo contrario a lo que tu mente te dice que haga. No me deja levantar, me levanto. Me dice que no coma, como. Estoy comiendo demasiado, me retengo. Salgo, voy donde amigos, converso. Y busco a alguien en mi vida, busco a alguien que sea de confianza y le digo, me siento triste. La comunicación asertiva es un protector. Me siento triste, ayúdame. Necesito hablar. De hecho, cuando las personas expresan lo que le pasa, es un elemento que comienza una primera parte de sanidad. Si esa ansiedad terrible, que son una cantidad de pensamientos que tú no puedes controlar, que no te dejan estar estable, tranquilo, que no te dejan dormir, entonces tienes que regularte y para eso está la meditación, la relajación. Siéntate en una silla, controla tus respiraciones, inhalo, exhalo y lo hago con conciencia. De hecho, hasta en el trabajo lo podemos hacer. Si tengo pensamientos disfuncionales recurrentes, los escribo. Escribir es una terapia en sí misma. Entonces, por ahí tienen algunas técnicas que pueden hacer y evidentemente pedir ayuda a tiempo es la salida por excelencia. Gracias, Nadiesca. Especialista cognitivo-conductual, psicóloga clínica, que te veamos muchas más veces porque esto está haciendo falta. Seguimos.